Bueno, primero que nada me presento, mi nombre es Hernán Lede, yo soy gerente ejecutivo del grupo BIN y una de las áreas que tengo a cargo es la de cumplimiento. Cuando la gente de Poinsenot me convocó para que hable, dije, ¿por qué quiere ahuyentar a los clientes, ¿no? Hablando de cumplimiento. Los que trabajaban en un banco saben algo de cumplimiento, saben que no tenés amigos. Cuando entras a trabajar a cumplimiento se te acabaron los amigos, entonces no entendía por qué. Ahora, la realidad es que es un tema fundamental, ¿no? De esta nueva regulación. Si ustedes hablan con alguien del Central o de la UIF, lo que van a hablar de por qué sale de lo de CB Corta U, todo el mundo va a hablar de inclusión financiera, que es muy cierto, pero hay toda una parte de que realmente hoy hay un creciente modelo de pagos del cual el Central ni la UIF tienen ningún tipo de exposición, ¿sí? Cero información. Y esto, ¿se escucha? Perfecto. Y esto va a dar esa exposición, ¿sí? Les va a permitir tener una exposición, una información y un control que hoy no tienen. Por ende, el área de cumplimiento pasa a ser fundamental. Primero, unos mensajes parroquiales que me dejó acá Pepe, que salió huyendo, se ve que quería café. Ahí tienen la dirección del sandbox y las dos direcciones de mail por cualquier soporte técnico que necesiten o por cualquier asistencia comercial, ¿sí? Que si quieren sacar fotos lo dejo un minutito más, si no después la paso. Seguro después vas a pasar la presentación, ¿no? A la gente, así que la van a tener. Entonces, ¿qué dije? Bueno, ¿de qué podemos charlar? Sin aburrirlo, sin ganarme otra serie de enemigos. Charlemos 2 minutos de dos cosas. Uno, ¿cuál es el riesgo inherente de los PSP? Por lo menos desde el punto de vista de un regulador. Y el segundo punto, ¿qué es lo que va a suceder en el momento que empiecen a interactuar con un sujeto obligado? De hecho, yo decía que claramente lo que quiere el Banco Central es mayor información. Como bien decía Pepe, hay uno de los puntos que es claro, que la única manera de conseguir billeteras virtuales es a través de un agente del sistema financiero, por ende un sujeto obligado. Claramente pasan por un sujeto obligado que está normado para pedirle la información que le va a pedir BIN o cualquier otro banco que permita esta exposición de información que hoy no existe, ¿no? Entonces vamos a hablar de dos temas. Uno, de nuevo, los riesgos inherentes al mercado de PSP y otro, qué va a pasar cuando se expongan sus procesos a un sujeto obligado, ya sea BIN o cualquier otro banco. Y después, las preguntas que quieran. ¿Sí? ¿Cuáles son los 4 grandes pilares que hoy ve cualquier regulador como riesgo propio de un proveedor de servicios de pagos? El anonimato, ¿sí? Lo que decíamos antes, hoy un regulador no tiene ningún tipo de información de los clientes de ustedes, ¿correcto? La elusión o la falta de trazabilidad de la transacción. Hoy en el sistema financiero, uno de los grandes beneficios que trajo la bancarización es la trazabilidad del dinero, ¿sí? Todo lo que no sea cash, todo lo que no opere en cash, vos podés trazar una transacción desde su origen hasta lo que se llama el beneficiario final de la misma, ¿sí? Aunque cruce fronteras, etcétera, etcétera, la trazabilidad, el sistema financiero te da esa trazabilidad. Hoy hay una falta de un marco normativo, se va haciendo camino, de hecho, seguro ya lo debe haber contado Pepe, pero en el momento que nosotros vamos a hacer una presentación al Banco Central o a la UIF, donde no hay normativa, vos decís, mira, yo voy a hacer esto, está bien, está mal, pongo más, pongo menos, normalmente no tenés respuesta. Porque ante la falta de ese marco normativo lo que prefieren hacer es no dar respuesta y no sentar una jurisprudencia o un precedente, ¿sí? Y por último, un tema de velocidad. ¿Sí? Hoy el cambio de manos del dinero, de este dinero virtual, es mucho más rápido que el dinero físico. Entonces, eso atenta contra procesos, muchos de ellos batch, de monitoreo de transacciones. ¿Sí? Entonces, estos no llamemos problemas, estas condiciones de los PSP son un poco el factor de riesgo que trae este tipo de servicios al sistema financiero. Obviamente hay muchos mitigantes, que es lo que tratamos de poner en la esquina. Muchos de ustedes con los que estuve hablando tienen un proceso de KYC bastante aceitado, bastante probado en otros países, si no es acá en Argentina, donde desde el onboarding del cliente tienen un proceso, llamémoslo progresivo, de conozca a su cliente. Todos tienen algún modelo de trazabilidad.
de dónde trae la plata, de limitarles los distintos tipos de orígenes, no le dejo traer efectivo, le dejo traer solo transferencia de un CBU que sea del mismo titular, etcétera, etcétera. Buscan esa trazabilidad. Todos tienen algún modelo de monitoreo, lo dejo performar hasta tanto dinero, a partir de tanto dinero le pido más información, le pido declaración jurada, etcétera, etcétera. Y el último punto que pusimos acá, que va a ser fundamental, es empezar a trabajar en equipo. Y creo que ya lo hicimos. La mayoría de las reuniones que tuvimos con varios de ustedes, vimos esa disponibilidad, ¿sí? esas ganas de decir, bueno, entendamos juntos qué más hay, si no hay un marco normativo, qué más podemos hacer para que el proceso sea lo más lícito posible y entre todos poder sacar del sistema a los agentes que no queremos que estén, ¿sí? Y quedarnos con los clientes que realmente quieren operar en este modelo porque les sirve, porque les conviene, pero es con un origen de fondos completamente lícito, ¿sí? Ese último punto es el que va a tener que empezar a ser, creo yo, más fundamental con la salida del CB Corta U, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a estar pasando? De nuevo, esto sea con BIN o con cualquier sujeto obligado, con cualquier agente del sistema financiero que sea sujeto obligado. Lo que va a pasar es que como banco voy a tener que empezar a pedirle cierta información. Hay 3 pilares propios que tiene cualquier banco sobre la prevención del lavado de dinero y esto es exactamente lo mismo, ¿sí? Obviamente reforzados porque dependiendo el proyecto, producto que traiga nuestro cliente, eso nos genera una matriz de riesgo distinta, ¿sí? El primero de ellos es lo que decía recién, es un proceso de, llamémoslo, de asignación de riesgo. Cada cliente que llega a un banco, sea BIN o cualquier otro, pasa por un scoring de riesgo, de prevención de lavado de dinero. Ya no hablo de crédito ni ningún otro riesgo, ¿sí? Entonces, ¿en base a qué? En base a una serie, a una grilla, que dependiendo del producto se va armando, cada banco la arma, nosotros pasamos el legajo del cliente por esa grilla y a mí me genera un factor de riesgo, desde bajo hasta alto, ¿sí? ¿Qué son los factores? Obviamente las grillas son confidenciales, cada banco la tiene, la pasa por su oficial de cumplimiento, se le informa al central, no se hace disclosure de esas grillas de riesgo, pero sí de los factores. Y los factores, uno de los cuales y de los más importantes es en qué opera o cómo opera ese cliente, ¿sí? De nuevo, muchos de los que ya estuvimos hablando vieron que las preguntas que le hago es ¿haces cash in, haces cash out? Si haces cash in, ¿hasta cuánto le permitís hacer cash in? Si dejás transferencia, las transferencias se las aceptás de cualquier CBU o solo de mismo titular. Si el cliente, si le generás un perfil y opera fuera de ese perfil, ¿qué haces? Lo llamás, lo contactás, lo dejás operar fuera de ese perfil, generás alertas, no generás alertas, tenés una activación progresiva, es decir, si empieza a operar cada vez más, ya dejás de ser un legajo digital y le haces una visita presencial o no, le pedís mayor información. Todo ese proceso es el que nos permite a nosotros asignarle a cada cliente, en el caso de los PCP, un nivel de riesgo, ¿sí? Hay otro proceso del cual también muchos de los que se estuvieron charlando conmigo, con mi equipo, escucharon, que es el proceso de lo que se llama el KYCC, ¿sí? Como todo banco estamos obligados a tener un proceso de conozca a su cliente, o en inglés Know Your Customer, y cuando vos tenés un cliente que trabaja de cierta manera de corresponsal, tenés que hacer lo que se llama la debida diligencia extendida. O sea, ya no me importa tanto mi proceso de conocerlos a ustedes, sino cómo ustedes conocen a sus clientes, ¿sí? Como banco, cualquier banco, en Argentina o en Singapur, en el resto del mundo, lo que está obligado a tener, lo más importante que tiene que tener es el origen, el primer origen de los fondos y el último beneficiario, ¿sí? Yo no me puedo quedar con decirle, en este caso a la UIF o al Banco Central de Argentina, yo lo conozco, yo conozco a la billetera, le hice un KYC a los chicos, hice un KYC de los characters de la empresa, toda gente de primera. No, yo necesito saber que ese dinero que mueven ustedes, que no es de ustedes, de quién es y hacia dónde va, ¿ok? Entonces, de esa manera, la importancia acá pasa a ser qué proceso de Know Your Customer tienen ustedes, ¿sí? Por eso escucharon, de nuevo, a todos los que estuvimos charlando conmigo, con mi equipo, que le pedimos, pasame tu manual de cumplimiento, decime cómo haces la activación de cliente, decime cómo haces la activación, si es progresiva, cómo haces esa activación progresiva, decime a cada nivel qué le permitís hacer a cada cliente y una vez que me das todo eso, explícame cómo me podés probar que esto no es solo un papel, sino que vos lo haces, ¿sí? Normalmente lo que se pide, yo no te voy a mandar a alguien a auditarte mis procesos, porque sería económicamente inviable, entonces lo que se pide que es que tengan alguna revisión independiente de algún consultor certificado de este tipo de procesos, ¿sí?
Entonces, si vos tenés anualmente una revisión, y doy un nombre por decir algo, de Deloitte, de KPMG, que va y te audita tus procesos y dice, no, sí, si él te dice que arma un legajo digital para cada cliente y hace esto, esto y esto, yo revisé, hice un muestreo y te puedo garantizar que lo que cumple lo que él documentó, a nosotros nos blinda que lo que vos me dijiste que haces lo estás haciendo, ¿sí? Y por último, hay un proceso de lo que yo decía recién, lo que el banco está obligado a hacer es entender quién es el principal originante, el primer originante de la transacción y quién es el último beneficiario de la transacción. Entonces hay todo un proceso de monitoreo, ¿sí? Un proceso de monitoreo que está obviamente basado en el riesgo que se define, ni bien se inicia la relación y se revisa periódicamente, puede ser anual, cada 2 años, cada 5 años. Hay un proceso de monitoreo que me permite ver a mí si lo que el perfil transaccional que yo te creé, vos me dijiste voy a hacer 20 transacciones de este tipo por este monto, voy a hacer transacciones de comercio exterior a estos países, etc. Si ese perfil que se te armó está de acuerdo a lo que vos estás haciendo o no, ¿sí? Y obviamente los umbrales de tolerancia, a medida que sube el riesgo, bajan esos umbrales de tolerancia, ¿ok? Entonces, en este modelo es básicamente lo que hoy van a estar recibiendo como feedback de cualquier banco, ¿sí? Esto es básico de cualquier sujeto obligado. ¿Qué diferencia hay acá? ¿Qué diferencia tiene Poinsenot de venir de 7 años de compliance en bancos normativos y ABC1 como ser Citi acá? ¿Cuál es la diferencia que yo vi en primera persona? El modelo en el que Poinsenot o el grupo BIND crean los productos, los modelan con el oficial de cumplimiento. Es decir, cuando Mario empieza a sacar o Pepe empiezan a sacar un producto, alguien de mi equipo está con ellos. Y modelamos el producto del día cero, lo cual ¿qué hace? Te garantiza que vas a cumplir y te garantiza que el impacto a la experiencia del cliente sea muy bajo, ¿sí? En otros bancos, como por decir en los que había trabajado antes, ¿qué pasaba? Terminaba de modelear la gente de comercial y te venía a ver como oficial de cumplimiento. Che, ahora voy a sacar este producto. Y no habían visto nada normativo. Entonces vos tenías que empezar a poner controles mitigantes y ahora llamámelo de nuevo al cliente y ahora pedile esto otro. Entonces la experiencia del usuario, vos terminabas cumpliendo, pero la experiencia del usuario era terrible. El producto comercialmente era buenísimo, nadie había visto el marco normativo. Acá se hace distinto. Acá, y se los puedo garantizar, alguien de mi equipo está desde el día cero modelando el producto, lo que nos permite, que seguro escucharon, hacer ejemplos como algún producto que sacamos con Mercado Libre, donde podemos activar en 2 meses más de 110.000 cuentas automáticas, todas con legajo digital, todas con perfil transaccional, todas con matriz de riesgo, y encima, a diferencia de lo que se hace a mano, todo se calcula mensualmente, no anualmente. Yo recalculo el riesgo de cada cliente mensualmente de los 110.000 clientes. Anualmente recalculo ventas, perfil transaccional online. ¿Por qué? Porque se modela desde el día cero. Esa es la ventaja que tiene el modelo en el que están trabajando los chicos, que para mí, desde el punto de vista de compliance, es lo más eficiente que hay. El resto de lo que yo les conté es exactamente igual en cualquier banco. Obviamente, la matriz de riesgo difiere banco por banco. Yo voy a tener una matriz de riesgo con 5, 6, 7, 8 valores. Seguramente otro banco va a tener con otras. El modelo de monitoreo puede cambiar. Seguramente los escenarios que yo corra va a ser distinto a los escenarios que corra el Macro, el Columbia o el Santander. Y, por supuesto, el proceso de KYC, alguno te puede tener la espalda para decir yo te lo audito, otros no, otros te van a pedir una revisión de algún ente independiente como hacemos nosotros, pero básicamente los pilares son los mismos, ¿sí? Entonces, ¿qué ventaja hay que traer acá? La última que yo les decía, el trabajo en equipo. Donde falta este marco normativo, el estar cerca del banco en un proceso de modelaje para poder ir, volver a la UIF o volver al central, o como fue en aquel caso que les contaba, ir a la CNB a decirle esto es lo que vamos a hacer, si te parece que agreguemos algo o no, y todo en el momento de modelar nos permite tener productos que permiten cumplir 100% con la normativa vigente, nos permite como sujeto obligado estar al día, pero tampoco te impacta la experiencia de usuario. Yo no voy a volver cada N minutos a pedirte más información de tus clientes o a modificar tu proceso de onboarding porque me olvidé en el momento de modelaje de agregar una variable que necesitaba, ¿sí? Eso es un poco lo que existe hoy. Yo había escuchado un par de preguntas sobre creo que era sobre cash in y cash out, habían hecho. Hoy normativamente está completamente permitido. ¿Qué pasa? Tanto el cash-in como el cash-out te empiezan a subir tu matriz de riesgo, ¿sí? Entonces, ningún banco te va a decir que no,
técnicamente se puede hacer, normativamente se puede hacer, va a haber bancos que te puedan decir, mira, por mi matriz de riesgo, si vos haces cash-in por más de tanto, ese cliente no lo puedo tener. ¿Sí? Porque me empieza a subir demasiado mi matriz de riesgo. Normativamente no está limitado el proceso, se puede hacer. ¿Ok? Bueno, rapidísimo, eso era lo que le queríamos contar. No sé si tienen preguntas, comentarios. ¿El PSP te tiene que informar al cliente, al banco? Mira, el cliente del banco sos vos, es el PSP, no es el usuario final. Ahora, yo necesito saber todos los usuarios finales y necesito saber, como te decía antes, de cada transacción quién la originó. Esto es el ejemplo, saquemos un minuto el PSP. Imagínate que BIN funcione como banco corresponsal en Argentina de un banco exterior que no está, del BNP Paribas, ¿sí? Si a mí me manda una transacción el BNP Paribas acá a Argentina y me dice se la tenés que hacer a Pepe, yo no puedo poner como originante la transacción el BNP Paribas. ¿Sí? Ahí va a venir el central y me va a decir, el BNP Paribas no le quiso pagar, es un cliente del BNP Paribas. Necesito saber toda la información del cliente del BNP Paribas que originó esa transacción. Esto es lo mismo. Perdón, mi cliente son ustedes. Ahora, yo necesito saber para cada transacción la trazabilidad. ¿Quién fue tu originante? Obviamente la voy a tener. Al momento de vos abrir el CB corta U, me informaste nombre, DNI, quit, y obviamente de la persona a la que voy a acreditar que también la tiene Coelsa. Un punto importante, si llega a haber un problema, yo a la gente, a sus clientes los voy a pasar por control de listas. ¿Sí? Si hay, yo o cualquier banco, repito, esto es tema normal de cualquier sujeto obligado. Si hay un problema con un cliente de ustedes, el banco o el sujeto obligado no informa a esa persona. Digamos, ya no está, pero para poner a alguien que conozca todo, digamos que un cliente de ustedes es Bin Laden y yo recibo una transacción para transferir plata. Lo que se llama el reporte de operación sospechosa no sale a nombre de Bin Laden, sale a nombre del PSP. ¿Sí? Yo voy a ir a informar a la UIF, la billetera virtual X tiene de cliente a Bin Laden. ¿Sí? Porque mi cliente son ustedes, entonces estoy obligado a informar a mi cliente. Entonces ahí pasa a ser un poco lo que les hablaba antes, de que más allá de toda esta cosa de inclusión financiera, pasa a tener un marco regulatorio porque me obliga a mí a informar sobre una acción de un no tan buen KYC de ustedes. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, buenísimo. Eso creo que era todo, ¿no? Lo que teníamos, ¿sí? En el caso de normas del CNB, por ejemplo, no podrías tomar una transferencia si no es same name la cuenta. ¿Cómo juega eso si la cuenta está a nombre, por ejemplo, de una billetera digital y no desde el cliente final? A ver, repetime, no te entendí, perdón. Claro, o sea, por ejemplo, en lo que sería BIN Valores, cuando sí. recibe... plata para comprar algún fondo común. El originante tiene que ser el mismo de la cuenta comisada. Sí. Claro, tiene que ser espejo. Sí. En el caso del Mercado Pago, por ejemplo, la cuenta entiendo está a nombre de Mercado Pago, no del cliente. No, la clave virtual uniforme, si operan con clave virtual uniforme, va a estar a nombre del cliente. Entonces, el originante va a ser esa clave virtual uniforme, no la cuenta recaudadora del Mercado Pago, porque la cuenta recaudadora, en el concepto de la CB corta U, solamente es un contenedor, porque los bancos no pueden acreditar en cuentas virtuales técnicamente. Pasa a ser parecido al ejemplo que yo te decía del BNP Paribas. La cuenta recaudadora pasa a ser casi como un corresponsal. El originante pasa a ser el dueño del CB corta U, que está con quit al mismo nombre que, digamos, la cuenta de custodia en la que vas a tener en valores para comprar títulos. Sí, lo podrías tomar desde ese CB corta U a mismo titular a una cuenta de custodia. La cuenta recaudadora no tiene que tener encaje mínimo, nada. Eso creo que lo había contado un poco Pepe. Dijo que tenía que tener algo operativo. La interoperabilidad de 1 o 2 días, eso lo va a definir, entiendo yo, cada banco. Acá será... No le exigen eso. No es exigible. No hay exigencia de ese tipo, la realidad es que lo tiene que definir, lo debería definir el proveedor de servicio de pago para que la cuenta pueda operar. A lo sumo lo que se puede acordar es una línea, por si no hizo bien el cálculo y de repente le llegan más transferencias que las que esperaban. Pero va a operar como si ese proveedor de servicio de pago quisiera hacer una transferencia de una cuenta que no tiene saldo. Va a ser lo mismo. ¿Nadie más? Bueno, muchas gracias. Los dejamos acá.